Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de su programa de Química de Undécimo. Soy el profesor que los acompañará durante esta lección. Mi nombre es Luis Diego Aguilar Chávez y es un gusto que estén conmigo para poder explicarles un poco de la química, que acuérdense que la química es la que nos explica el mundo que nos rodea. Vamos para el programa de hoy. Les invito a que busquen un lugar cómodo, con suficiente iluminación, con ventilación, porque estas cosas hacen que podamos aprender de una mejor forma. También un lugar cómodo donde puedan apuntar sus notas de la clase de hoy. También, si tienen alguna duda, apunten la duda porque así le pueden preguntar después a sus profesores esas dudas. Y algo muy importante para la clase de hoy, vamos a ocupar una tabla periódica, que en química casi siempre ocupamos una, para poder ir siguiendo los datos que yo voy a ir viendo con la tabla periódica. Busquen en sus GTA de clases pasadas o en libros de años pasados. También una calculadora para poder hacer algunos cálculos que vamos a ver en esta clase. Vamos a comenzar la clase de hoy con una pequeña cápsula de la UNICEF que nos va a introducir al tema. Vamos a verla. Hey, ¿cómo están? ¿Se les antoja? ¿Ah? Es que se me ocurrió hacer una mezcla que me encanta. Fresas de las que siembran aquí cerca en la montaña y leche. Vean, riquísimo. A mí siempre me encanta experimentar con diferentes ingredientes, sobre todo cuando las frutas están así en su punto maduras, riquísimas, que se pueden comer solas. Vean, yo no desperdicio nada. ¿Sabían que cuando mezclamos dos o más sustancias, en este caso las fresas y la leche, que se combinan en proporciones diferentes, sus componentes no van a perder sus características individuales? No sabía. O sea, no reaccionan químicamente. Además, hay dos tipos de mezclas. Las homogéneas, donde no podemos distinguir bien a simple vista sus componentes, como por ejemplo el agua de mar. Y existen mezclas heterogéneas, donde sí vamos a ver todos los componentes, como por ejemplo el agua y el aceite, o cuando nos sirven el arroz con pollo, así riquísimo, que uno puede distinguir entre las hierbas, el arroz, el pollo. Uy, ya se me antojó. ¡Qué éxito! Además, ¿sabían que en las mezclas hay siempre un soluto y un disolvente? Que muchos pueden ser sólidos o líquidos o gaseosos también. Recordemos que el disolvente universal es el agua. Por eso se puede contaminar muy fácil. Por eso debemos tener mucho cuidado con eso. Bueno, yo voy a seguir aquí tomándome mi mezcla homogénea y sigamos estudiando. Bueno, ese es el tema que vamos a ver hoy. Las disoluciones o, como lo dijo Juan ya, las mezclas homogéneas. Vamos a ver características de estas, los tipos que hay. También vamos a ver algunas propiedades que no se han visto antes, que es un tema totalmente nuevo. Y vamos a primero recordar algunas cosas. ¿Qué cosas ocupamos saber para esta lección? Primero, ocupamos saber cuáles son las disoluciones. ¿Ok? Las disoluciones, como lo dijo Juan, son lo mismo que vamos a verlo también, las mezclas homogéneas. Acuérdense que tienen características donde los compuestos originales no pierden sus características, ¿sí? Siguen manteniéndose. Lo contrario a una reacción química, que sí los compuestos se cambian totalmente. También ocupamos saber lo que es la estequiometría, que lo acabamos de ver en la lección pasada antes del corte comercial. Esto es muy importante para este tema porque nos va a ayudar a hacer cálculos dentro de las disoluciones, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un pequeño video que nos habla de las disoluciones, que es el siguiente. La mayor parte de los materiales con los que interactuamos en la vida cotidiana son mezclas. Muchas de esas mezclas son homogéneas, es decir, sus componentes están entremezclados de manera uniforme sin poder identificar sus componentes. El aire que respiramos es una disolución de varios gases. Tal como los fluidos que corren por el cuerpo son disoluciones de una gran variedad de nutrientes indispensables, sales y otros materiales. Soluto es el componente que se encuentra en menor cantidad. Disolvente
es el componente que está presente en mayor cantidad. Disolución. Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Para comprender mejor el proceso de disolución, imaginemos un vaso con agua al que le agregamos una cucharada de sal común. Notaremos que las moléculas de sal son separadas en sus componentes y rodeadas por moléculas de agua. Al contrario del caso anterior, el aceite no se disolverá en disolventes polares como agua y alcohol, pero sí en disolventes orgánicos no polares. ¿Vieron? Entonces, ahora sí, hablando de las partes de la disolución, tenemos que ver esas características. Las disoluciones tienen dos partes y las vamos a ver de la siguiente forma. Las disoluciones, como ya lo comentamos, tienen dos partes muy importantes, que son el soluto y el disolvente. El soluto siempre es el que está en menor cantidad y el disolvente va a ser el que está en mayor cantidad. El disolvente también se le suele llamar solvente y el disolvente universal es el agua. ¿Por qué? Porque como vimos en programas anteriores, el agua es un compuesto polar y la mayoría de las moléculas son polares. Un disolvente polar puede disolver otros solutos polares, entonces el agua disuelve casi todas las sustancias. Por eso, el agua es un medio muy importante y un dato muy importante es que en nuestro cuerpo, el hecho de que haya 60% de agua es porque muchas sustancias están disueltas en nuestro cuerpo. Eso es algo muy importante. Vamos a ver ejemplos de disoluciones. Un refresco. Cualquier tipo de refresco, casi que a ustedes los vendan en el supermercado, sea una gaseosa, sea un fresco natural, suelen ser disoluciones donde el disolvente es líquido, el agua, y el soluto van a ser las azúcares, las sales, los carbonatos, cualquier sustancia que esté dentro de esta se disuelve en un medio acuoso, y esa es la idea. Otro ejemplo es el acero. Sí, el acero, aunque sea una sustancia sólida, es una disolución, pero es un tanto diferente, se le llama una aleación. Para hacer una aleación, yo tengo que tener diferentes metales, los caliento hasta que se hagan líquidos y en ese momento disuelvo uno en el otro y a la hora de mezclarlos se van a enfriar con características totalmente nuevas a los originales. Ejemplos de estos tipos serían el acero, el bronce, el latón o las amalgamas dentales. Otro ejemplo de disolución es el aire, sí, porque tiene muchos gases disueltos en él. Tenemos el oxígeno que respiramos, el dióxido de carbono que botamos en la respiración, también hay vapor de agua, también hay nitrógeno y otros compuestos gaseosos que están disueltos ahí. Son algunos ejemplos para que me entiendan que puede haber líquidos, sólidos o gaseosos. La solubilidad es un dato muy importante que vamos a definir de la siguiente forma. Si yo tengo 100 mililitros de agua que están a 25 grados centígrados, la solubilidad es la cantidad máxima de un soluto que cabe dentro de eso. Por ejemplo, si yo le echo sal a 100 mililitros de agua, le van a caber solamente 35,9 gramos de cloruro de sodio. Vean que digo a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la temperatura afecta la solubilidad. Piénsenlo así, un ejemplo muy fácil. Si ustedes están en la casa y su mamá les dice que hagan un fresco y tienen que disolver azúcar en agua, si el agua está fría cuesta mucho más disolverla que si el agua estuviera a temperatura ambiente o hasta un poquito caliente. ¿Sí? Eso es un ejemplo de lo que es la solubilidad y es muy afectada con la temperatura. Hay tres tipos de disoluciones que son la insaturada, la saturada y la sobresaturada. Esos tres tipos ¿de qué dependen? Dependen de la cantidad de soluto que haya en el disolvente. Vamos a ver lo siguiente. En la insaturada hay menos soluto del máximo posible. La saturada hay igual soluto al máximo posible. Y la sobresaturada tiene más soluto del máximo posible. Vamos a ver un video que lo hicimos en el Laboratorio de Química de la Universidad Nacional. Entonces, le agradecemos a la Universidad Nacional por prestarnos el laboratorio y vamos a ver este pequeño video de ese tema. La solubilidad de la sal de cocina, cloruro de sodio, es de 35,9 gramos
en 100 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Vamos a utilizar 50 mililitros de agua y por lo tanto necesito la mitad de esa sal, que sería 17,95. Voy a pesar en la balanza analítica esa cantidad de sal. Ahí estaría. Tenemos acá 3 recipientes con 50 mililitros de agua cada uno. Entonces ya hablamos de que la solubilidad del agua era 35,9 gramos por cada 100 mililitros. Medimos la mitad y vamos a echar en este recipiente esa cantidad de sal. Ok, en este otro vamos a hacer una disolución insaturada y simplemente vamos a echar menos de la cantidad máxima posible. ¿Okay? Ahí está, cualquier cantidad menor al máximo posible va a ser insaturado. Y en este otro vamos a echar una gran cantidad de sal para hacerla sobresaturada. Vamos a agitar. Después de agitar bien las 3 disoluciones, esta que tenía muy poquito soluto se disolvió fácilmente. La que tenía soluto para saturación costó un poquito más, pero sí se disolvió totalmente. Y la que tiene soluto en exceso, de hecho no se puede disolver mucho. Entonces el exceso queda en el fondo. Eso pasa en las disoluciones sobresaturadas. ¿Vieron ese video? Esa es una pequeña demostración que podemos ver en laboratorio. La idea era demostrarlo, pero les voy a poner un ejemplo más práctico. Digamos, y es un ejemplo, que ustedes toman café. Entonces, no sé si alguna vez han visto que si le echan mucha azúcar al café, normalmente queda un poco de azúcar en el fondo porque no se logró disolver. Eso es porque era una disolución de tipo sobresaturada. El exceso de azúcar no se va a poder disolver. Si una persona toma café y digamos, es un ejemplo, que le echa 2 cucharadas de azúcar, él va a decir que eso está perfecto, ni más ni menos. Entonces eso es lo que llamaríamos saturación. Pero si le echa menos de esa cantidad, una cucharadita, por ejemplo, entonces sería insaturado. Esa es la idea de los 3 tipos de disoluciones que vamos a ver. Vamos ahora a ver algo que se llaman las propiedades coligativas de la materia, que son las siguientes. Las propiedades coligativas son 4. ¿Y qué son? Cuando yo tengo una disolución, el soluto y el disolvente siguen siendo lo que son, pero el conjunto tiene propiedades que cambian, que son las siguientes. Está la disminución de la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Si yo tengo una sustancia que tiene líquido, en la superficie las partículas tienen más energía que las partes de abajo. Eso pasa con la energía de la superficie, que las partículas escapan y se van a la atmósfera. Si yo tengo un vaso con agua en cualquier lugar, las partículas de la parte de encima van a ir escapando y poco a poco el agua se va a ir desapareciendo. No es porque llegó a 100 grados centígrados, sino que es por la presión de vapor. Cuando hay una disolución, esta disolución disminuye porque el soluto, digámoslo así, amarra las partículas del disolvente y ya no se evaporan a la misma temperatura, que por cierto es la siguiente característica, el aumento del punto de ebullición. Un ejemplo muy fácil de ver de esto es lo siguiente: si ustedes cocinan, digamos que su mamá les dice, vamos a cocinar macarrones, échele un poquito de sal al agua para que no hierva tanto el agua. Eso es porque al agregar un soluto a la disolución, la temperatura a la que el agua se va a evaporar va a ser más alta. Entonces, por ejemplo, si le echo un poquito de azúcar, ya el agua no se va a evaporar a 100 grados centígrados, sino que va a evaporarse a 105, 110, dependiendo de la cantidad de soluto. Otra de las propiedades coligativas de la materia es la disminución del punto de congelación. Acá en Costa Rica eso casi no lo vemos, pero les voy a contar un ejemplo que pasa en los países donde las calles se congelan. Si las temperaturas bajan mucho, el agua de las calles se congela a los 0 grados centígrados y eso puede producir choques porque los carros pueden resbalarse.
En esos países se le echa sal al suelo para que el agua en el suelo no se congele a la misma temperatura. Se va a congelar a menor temperatura. Entonces eso evita que se congelen las calles y entonces evitar muchos accidentes. La cuarta característica es el aumento en la presión osmótica. Esta característica es que cuando hay una disolución y yo tengo una membrana permeable, una membrana semipermeable, perdón, significa que permite el paso del soluto o el agua de un lado a otro, pero no en grandes cantidades. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, cuando yo tengo papas y yo las pongo en agua, si yo le agrego sal, la papa trata de igualar las concentraciones afuera y adentro de ella, por la cáscara que es la membrana semipermeable. Entonces la papa va a disminuir un poco su tamaño. Eso es un ejemplo de propiedad coligativa. Vamos ahora a hablar de lo que son las unidades de concentración y esta parte es un poco matemática. Hay dos tipos que son las físicas y las químicas. Las físicas se enfocan en la cantidad de soluto que hay por cuánto disolvente. No se preocupa por el tipo de soluto que hay, qué sustancia es, sino simplemente la cantidad. Son 4, vamos a verlas. Están las unidades de masa-masa, que es una relación numérica entre la masa del soluto, cuánto soluto hay, en el total de la disolución. ¿Dónde vemos un ejemplo de eso? Muy fácil. En las etiquetas de valor nutricional de las comidas que son sólidas, normalmente nos dicen la masa del producto. Entonces vamos a ver esta etiqueta. Dice que tengo un producto que en total son 228 gramos. Y vamos a enfocarnos en los carbohidratos. Por ejemplo, dice que el 12% de ese producto son carbohidratos. Quiero hacer un cálculo para saber cuántos carbohidratos son. Planteo la fórmula con el porcentaje masa-masa, que es 12%. No sé cuánto soluto tengo de carbohidratos, o sea, cuánta parte son carbohidratos, pero sé que el total de la disolución son 228. Con las calculadoras que les comenté que tengan, pueden hacer un despeje y despejando me van a dar el valor de X. Compruébenlo con este valor. Dice que de X, o sea, de carbohidratos, tengo un total de 27,36 gramos de carbohidratos. La siguiente unidad física es la de masa-volumen. Es parecida a la anterior, pero ahora, en lugar de ser la masa de la disolución, es el volumen de la disolución. ¿Cuándo se ve esto? Fácil, cuando yo tengo una disolución líquida y tengo los solutos que son sólidos que están disueltos en ella. En esta etiqueta nutricional vamos a ver los valores totales, enfoquémonos en ellos. Vean que dice que el total de la disolución son 330 mililitros. Y vamos a hacer el cálculo con las proteínas. Dice que de proteínas tenemos 16,5. Quiero saber entonces, si lo voy a plantear con la ecuación, quiero saber cuál es el porcentaje de masa-volumen que hay en esa disolución. Entonces, planteo la ecuación con los gramos del soluto de proteínas entre el volumen de la disolución. Esta no hay que hacer despeje, se hace en la calculadora. Por favor, ustedes hacen el dato y comprueben que les da 5% de masa-volumen. Lo multiplico por 100 porque es un porcentaje. ¿Sí? Otro ejemplo, en la siguiente unidad física de concentración es la de volumen-volumen. Esto pasa cuando yo tengo un soluto que es líquido, está en mililitros, y una disolución que también es líquida, está en mililitros. Otra vez lo multiplico por 100 porque es un porcentaje. Un ejemplo de esto sería cuando hay una bebida que le dicen que tiene un 17% de etanol en, por decir un ejemplo, 350 mililitros de la bebida. Planteo la ecuación de la siguiente forma, es 17%, tengo el total de la disolución, pero no sé cuánto hay de etanol. Simplemente en esta sí hay que hacer despeje, los invito a que lo hagan en la calculadora para que comprueben que les va a dar el siguiente dato. En total, con ese porcentaje de volumen-volumen, serían 56,5 mililitros de etanol o alcohol etílico, que es lo mismo. Las siguientes, las partes por millón. En el programa anterior yo les comenté que hay cosas que tienen que ser muy cuidadosas y un ejemplo de eso es el cloro, que tiene que estar disuelto en el agua potable. Si hay más cloro de la cuenta, una persona se podría intoxicar, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Son cantidades tan pequeñas que utilizamos las unidades de partes por millón.
Entonces, vean el dato y dice que hay 20 ppm de iones de cloro. ¿Cuánto habrá de cloro entonces en 250 mililitros? Planteo la ecuación. Son 20 ppm partes por millón en un total de 250 mililitros, que eso es un vaso de agua. Vean que en la fórmula está en litros, entonces tengo que pasarlo de litros a mililitros. Simplemente se disuelven, se divide entre 1000 y entonces van a ser 250 mililitros. Se hace el despeje y me dice que la respuesta son 5 miligramos de cloro por cada 250 mililitros de agua. Ese es el tipo de partes por millón. Vamos a ver ahora las unidades químicas de concentración. Son solamente 3 y son estas de acá. La molaridad es la primera. La molaridad es la cantidad de moles de soluto, es la relación entre los moles de soluto en el total de la disolución, pero en volumen, en litros. Vamos a ver un ejemplo que fue de la clase pasada. Yo les comenté a ustedes que hice un cálculo que lo íbamos a comentar en esta clase, que es el siguiente. El ácido clorhídrico estaba líquido y en laboratorio se usan 6 moles por litro. Es una unidad de concentración que es la molaridad. Vamos a ver cuánto tenía yo que usar de ese líquido para saber cuánto fue. Hago el despeje y me da que en litros es 0,057 litros. Pero como el litro es una unidad un poco grande, lo paso a mililitros y me da 5,7 mililitros. No sé si se acuerdan, este dato fue el que usamos en el programa anterior para usar el ácido clorhídrico. La siguiente unidad de concentración se llama la molalidad y vamos a trabajar también con un ejemplo de la clase pasada. Los moles de soluto dividido entre los kilogramos de disolvente. Eso pasa cuando la disolución está en sólido. Entonces, vean esto. En el ejemplo anterior teníamos 1,37 redondeado gramos de hidróxido de sodio, que eran lo mismo que 0,034 moles. Y lo disolvimos en 50 mililitros, que es igual a 50 gramos de agua. Vamos a usar esos datos en esta fórmula. Tengo que pasar los gramos de agua a kilogramos para saber cuál es la molalidad. Pero es 0,034 entre 0,050 y me dice que la molalidad de eso es de 0,68 moles por kilogramo. Vean que estos datos es para saber la concentración de una disolución en el laboratorio. Y el último tipo son los moles de soluto dividido entre los moles de disolución. A esto se le llama fracción molar. Y el ejemplo también es con datos de laboratorio que hicimos en la clase pasada, que son los 0,034 moles de hidróxido de sodio en los 50 gramos de agua, pero que lo vamos a pasar a moles. La fórmula se plantea así. El soluto es 0,034 dividido entre la disolución. Acuérdense que la disolución es igual a soluto más disolvente. Eso va a ser la disolución. El disolvente es el agua y el soluto el hidróxido de sodio. Eso me da que la fracción molar de esa disolución que trabajamos en la clase pasada es de 0,012. La idea es que vean cómo son las unidades de esto y ocupamos la estequiometría para hacer estos cálculos que hicimos en la clase pasada. Vamos ahora a hacer un pequeño repaso de la siguiente forma. Vamos a hacer un repaso con preguntas que mis compañeros en producción me van a ayudar a escoger una pregunta. Montserrat, que es una compañera que está acá. Montserrat, escoja un número entre el 1 y el 8. El 2. Muy bien. Dice Montserrat que es la pregunta número 2. Vamos a ver qué dice la pregunta 2. Muy bien. ¿Qué es el número de Avogadro? El número de Avogadro, lo vimos en la clase pasada, es la cantidad de átomos o moléculas que hay en un mol de cualquier sustancia. ¿Se acordaban de eso? Excelente. Muy bien. Vamos a preguntarle a Christopher, que es otro compañero acá de producción. Un número, el 5. Excelente. Vamos a contestar la pregunta 5 que dice lo siguiente. ¿Cuáles son las partes de una disolución? ¿Se acuerdan? Háganle mente. Muy fácil. Soluto y disolvente. Sí, ¿se acordaban? La sal en el agua. Vamos a preguntarle ahora a Josué. Josué, la 4. Muy bien. La pregunta 4 dice lo siguiente. ¿Qué es el peso molecular? Acuérdense que el peso molecular es la suma de todos los átomos que hay en una molécula. Y si hay paréntesis hay que tomar en cuenta multiplicar
los números de afuera del paréntesis por la cantidad de números de adentro del paréntesis. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a hacer una última. Vamos a preguntarle a Montserrat porque tenemos que repetir. Montserrat, ¿otra pregunta? La 1, excelente. La pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿Qué es estequiometría? El tema que vimos hoy. Acuérdense que la estequiometría es una rama de la química que me ayuda a mí a explicar los cálculos numéricos que se ocupan en un laboratorio. Ese es un resumen de lo que hemos visto en estos temas. Me encantó que estén por acá. Espero que hayan tomado notas, que si tienen dudas pregunten a sus profesores. Vamos a seguir participando. Los invito a que vengan a la próxima clase. Va a estar muy interesante. Eso sería todo por el programa de hoy. Espero que lo hayan aprovechado mucho y si tienen dudas, pregúntenle a sus profesores. Mi nombre es el profesor Luis Diego Aguilar Chávez. Fue un gusto estar con ustedes durante esta clase de química. Nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias.